Hermanos, este mes estamos hablando mucho de la fe, porque estamos mirando Hebreos capítulo 11. Y Hebreos capítulo 11, algunos llaman a ese capítulo un canto a la fe, porque allí hay un testimonio sobre grandes personajes del Antiguo Testamento, pero personajes que eran de carne y hueso como nosotros, ¿no? Noé, Adán, nuestro padre, pero lo que dice Génesis también sobre Noé, también Moisés y otros personajes importantes. ¿Quiénes eran? Pecadores de carne y hueso, como nosotros, pero utilizados por Dios, claro, dentro de un plan, y que lucharon también y tuvieron que pensar mucho en este tema de cómo estaba su fe. Entonces los invito, hermanos, a mirar Hebreos capítulo 11. Y nosotros estuvimos tratando ya hasta el versículo 16. Y vamos a referirnos de aquí en adelante, con la ayuda de Dios, del versículo 17 al 19, y seguimos hablando de Abraham. Y nosotros sabemos que Abraham es llamado también el padre de la fe, y que fue por medio de quien Dios inició la formación de una familia y de un pueblo. Los palestinos, por ejemplo, los que llaman palestinos hoy, que son los que ya conocemos la historia, ¿no? Ellos dicen, pero ¿cómo? Así que Dios llamó un tal Abraham y él tuvo unos hijos y ahora esta tierra es de él. Pero ese es otro tema y no vamos a meternos en eso, porque eso tiene su desenlace político. Si no hubiera sido Abraham, hubiera sido otro. Tal vez mongol, tal vez chino, tal vez japonés, tal vez asiático, yo no sé. Pero Dios quiso que fuera Abraham y desarrolló un plan. Y con él llegó a existir Israel, ¿no? Como leemos en el Antiguo Testamento. Muy bien. Ahora, el mandamiento de la ley de Dios, un mandamiento, dice en Deuteronomio 6, 4, 5, ya regresamos, tengan listo ahí Hebreos 11, porque es que vamos a hablar de eso, pero mirando otros pasajes que sirven de refuerzo. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5, Deuteronomio 6, versículo 4 al 5, allí encontramos algo, ¿no? Que es como un resumen de la ley. Y dice lo siguiente: oye Israel, le dice Dios a la nación que ahora iba a existir. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Un solo Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento, lo que quería que nos detuviéramos. ¿Es así como nosotros amamos a Dios? ¿Es así como usted lo ama a Dios, como dice aquí? Porque el mandamiento es para nosotros. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Es lo que dice el pasaje. Porque ese amor a Dios no debe ser solo de palabras, debe ser de sinceridad y de verdad. ¿Y cómo se demuestra eso? Pues en la manera como nos relacionamos con Dios, como nos relacionamos con la iglesia y como nos relacionamos en el mundo.
Ahí se ve si amamos a Dios o no con toda nuestra vida. Ahora, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son? Son familia, trabajo e iglesia, o trabajo, iglesia, familia, o ¿cuál es nuestra prioridad? Resulta que la prioridad nuestra es la siguiente, es iglesia, familia, trabajo y todo lo demás. Quiere decir que primero Dios, segundo la familia, tercero el trabajo y todo lo demás. Y hay una cosa que es muy interesante, nosotros amamos a nuestra esposa, al esposo, a los hijos, pero nunca más que a Dios, porque Dios es el que nos ha dado la vida, ¿verdad? Por eso nosotros amamos a Dios más que a nuestra esposa, más que a nuestros hijos, más que todo lo que tenemos. Y eso fue una enseñanza que quedó fija en la mente de los israelitas desde la antigüedad. Primero Dios. Nada es de nosotros, ni siquiera nuestros hijos son de nosotros. Y eso se vio claramente en muchos ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, el caso de Samuel, el gran Samuel, ¿no? En 1 Samuel 1:22 hay una enseñanza ya muy interesante, vamos a mirarla. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 22. Nosotros sabemos, por ejemplo, la historia, ¿no? Había una mujer que se llamaba Ana, no podía tener hijos, pero como en esa época existía la poligamia, no porque Dios la aprobara, pero a veces los hombres podían tener 2, 3 mujeres, y este varón tenía otra, además de Ana, a una que se llamaba Penina. Esta Penina le había dado hijos al hombre, pero Ana no. Y dice la Biblia que esta Penina, la que sí tuvo hijos, hostigaba y molestaba y acosaba a la otra, la que no podía tener hijos. Y ella estaba muy atribulada y lloraba y no comía, hasta que fue al templo y se puso a orar al Señor, ¿no? Y le oraba al Señor que por favor tuviera misericordia de ella y le diera un hijo. Y le prometió a Dios que si lo tenía, lo dedicaría al servicio de Dios. Eso dice 1 Samuel. Y en 1 Samuel 1:22 es cuando ya ella, pues, tuvo el hijo, ¿no? Y en el versículo 20, por ejemplo, dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y lo puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. ¿Qué significa la palabra Samuel? Lo pedía Jehová, lo pedía Dios. Porque los nombres de las personas en el Antiguo Testamento significaban algo siempre. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Ana no subió, porque había unas reglas sobre las mujeres que habían acabado de tener hijos, ¿no? Pero después ella lo ofreció al Señor en servicio, ¿no? Ella no rehusó a Dios su único hijo. Era el único por el que lloró, por el que ayunó, por el que sufrió, lo tuvo y se lo dedicó a Dios, porque Dios se lo dio. Todos estos son ejemplos increíbles. Ahora, Abraham, también ya conocemos la historia. Sara, su mujer, no podía tener hijos. Y Dios tenía un plan con él. Y se le reveló a Sara, y ya vimos esa historia tan agradable, como Sara
el ángel le dijo, usted va a tener un hijo, y ya tenía como 90 años y ella se puso a reírse, pensó que era un chiste. Yo no se ría, es de verdad, usted va a tener un hijo. Y así pasó. Bueno, y Abraham, por ejemplo, entonces, el ejemplo de Abraham que se cita aquí en la Biblia, ahora sí vamos a Hebreos 11, lo que se cita de Abraham es para ejemplo de nosotros, ¿no es cierto? Abraham era un hombre listo a obedecer a Dios. Y la vida de Abraham, cuando uno lee la Biblia, ahí como la leímos hace un momento, nos enseña muchas cosas. Y yo tengo aquí especialmente 3. La primera, Abraham nos enseña que la fe nos ayuda a entender las pruebas. Porque la vida está llena de pruebas. En la Biblia en ninguna parte dice que no tendremos pruebas. Tendremos pruebas. ¿Y qué es una prueba? Pues una situación dura, difícil, que a veces lo pueda uno abatir y llevarlo a la tristeza y a la depresión, pero con la fe puesta en el Señor y sus promesas podemos superarla. Entonces, ahora sí, en Hebreos capítulo 11, versículo 17 dice lo siguiente, ¿sí? Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Quién era Isaac? Pues el hijo de Abraham. Y Dios le había dado a Abraham promesa, le había dicho, mire, con ese hijo que usted tiene, que yo le he dado, de él va a salir una familia grande y una nación. Y vamos a ver el desenlace de eso, ¿no? Porque Dios después le dijo a Abraham, sacrifíqueme su hijo. ¿Ve? Y aquí dice, por la fe Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, el único, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Bueno, entonces la fe nos ayuda a entender las pruebas que Dios nos envía. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, se da cuenta que ese ha sido el proceder de Dios. Cuando Israel era ya después esclavo, ya era un pueblo grande, eran esclavos en Egipto. Recuerden, allá nació Moisés, que vino a liberarlos de la esclavitud, ¿no? Y Dios preparó a Moisés y lo sacó de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y lo llevó al desierto y les hizo promesas. Lo primero que hizo Dios fue probar a su pueblo. ¿Qué dice Deuteronomio 8.1? Vamos a mirar eso. Deuteronomio 8.1. Deuteronomio 8.1 dice lo siguiente, ya ellos han sido liberados y todo, y Dios les dijo lo siguiente al pueblo, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Porque Dios le juró a Abraham que le daría un pueblo grande y una nación a través de su hijo Isaac. Pero el pueblo tenía que ser fiel, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, porque eso duró el pueblo en el desierto, 40 años, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Esto es tremendo. Dios pone al pueblo a dar vueltas 40 años en el desierto, donde tuvieron pruebas terribles, ¿verdad? Y dice aquí la Biblia que Dios mismo dice, yo lo hice para probarlos a ustedes.
si ustedes de verdad son fieles, ¿no? Y dice el 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Verdad? Entonces hay un propósito en las pruebas. ¿Y cuál fue el propósito de Dios probar al pueblo? Enseñarlo, educarlo, fortalecerlo y mostrarle que finalmente Dios es sabio y bueno para con nosotros. Entonces, la fe nos ayuda a entender esas pruebas que Dios nos envía y que son para nuestro bien. Grandes fueron las pruebas que Dios permitió en la vida de Job. Ustedes han leído a Job. Si no han leído a Job, léanlo. Hay que leer ese libro. No, ese varón de Dios, cómo lo azotó el diablo y cómo quedó en la pobreza y enfermo, pero al final entendió que era una prueba de Dios y Dios lo bendijo doblemente, ¿no? Entonces, las pruebas son para nuestro bien. Eso lo aprendemos cuando leemos a Job. Por ejemplo, hablando de Job, miremos lo que dice Santiago en el capítulo 5:11 en el Nuevo Testamento. Santiago habla de Job. Santiago, capítulo 5, versículo 11. Mucho tiempo después, ¿no? Mire lo que dijo Santiago. Yo creo que leamos desde el 10. Esto que voy a leer aquí, que usted está leyendo, es para usted, para la iglesia, sobre todo para la iglesia, ¿no? Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de prueba y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Porque cuando usted lee el Antiguo Testamento, los profetas fueron atravesados por muchas dificultades también y pruebas. 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dice con claridad, ¿no? Entonces, la persona que no tiene fe, cuando tiene dificultades en la vida, dice, yo sí soy de malas, ¿no? ¿Por qué me tiene que pasar a mí esto? Y algunos maldicen y todo eso, ¿no? Pero un verdadero creyente no. Él enfrenta la vida plenamente seguro que Dios no está por allá de vacaciones, sino que Dios está con él y está vigilando y está permitiendo muchas cosas en nuestra vida para bien, aunque no la entendemos a veces. Pero por la fe seguimos adelante. Dios nos prueba para que nosotros mismos nos demos cuenta si somos fieles o no. Y también hay otro ejemplo. Dice la Biblia que un día un joven rico llegó a Jesús, ¿no? Un judío rico. Le dijo, maestro, yo quiero salvarme, yo quiero tener la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor le dijo, no, pues guarde los mandamientos. Y le recitó todos los mandamientos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio. Todo se lo recitó el Señor a este joven rico. Y el rico se quedó escuchando y le dijo, todos esos mandamientos yo los obedezco, yo soy obediente a ellos desde mi juventud. Y el Señor le dijo, le falta una cosa. Y él dijo, ¿cuál? Vaya y venda todo lo que tiene y repártalo a los pobres. Y entonces dice que el joven se entristeció y se fue para pensarlo porque tenía mucha riqueza, ¿no? Ahora, no es que la Biblia esté diciendo que usted venda todo lo que tiene y lo reparta a los pobres. Este fue un caso especial donde Dios sabía que este hombre amaba el dinero más que a Dios. Y Dios le puso esa prueba.
Si me ama, vaya, despójese de todo lo que tienes. Yo soy el primero en su vida. Y no pudo, no la pasó. ¿Verdad? Mostró que amaba más el dinero. Esa es la primera cosa, ¿no? La fe también, esa fe que nos ayuda a entender las pruebas, nos sirve también para entender la inescrutable voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir inescrutable? ¿Qué quiere decir la palabra inescrutable? Algo que uno no puede entender, algo que uno lo escudriña, lo analiza, lo examina, pero no puede entenderlo uno. La voluntad de Dios es así, es inescrutable, pero la fe nos ayuda a entenderla. Volvamos allá a Hebreos 11, versículo 17, donde estamos leyendo. Dice, por la fe Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, el único hijo que Dios le había dado. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, el asunto es este, hermanos. La fe nos ayuda a entender la voluntad de Dios, a entender aquello que nos parece contradictorio. Y aquí entonces se hace alusión a lo que leímos hace rato en la lectura congregacional. Recuerde que lo leímos, ¿no? Cuando Dios le dice a Abraham, Abraham está feliz, al fin, Sara tuvo un hijo, Dios es fiel, lo que él dijo se cumplió. Y bueno, felices ambos, y el niño empezó a crecer. Y un día Dios llamó a Abraham y le dijo, necesito que me sacrifique su hijo. ¿Por qué? Eso era una práctica en el Antiguo Testamento en los pueblos paganos. Parece que algunos también lo hacían, ofrecían los niños a sus dioses en sacrificio. O sea que para Abraham no era algo como muy desconocido, ¿no? Dios le dice, sacrifíqueme a su hijo. Y me imagino a Abraham pensando, ¿no? Pero ¿qué es lo que está diciendo Dios? Me da un único hijo, me hace promesas de que a través del hijo va a formar una nación grande y ahora me dice que se lo sacrifique. ¿Cómo es eso? Pero él tuvo fe y dijo, bueno, yo no entiendo nada de esto, pero si Dios, que es el dueño de la vida y el dueño al fin y al cabo de mis hijos, porque Él me los dio, lo pide, pues yo lo voy a hacer. Algo hará Dios, a lo mejor lo va a levantar de entre los muertos. Y Abraham por la fe hizo eso, ¿no? A pesar de que Dios había dicho, no matarás. Pero Dios, que es el dueño de la vida y de la muerte, puede ordenar cosas así. Ese es el misterio, ¿no? Pero Él es el dueño de la vida. Él ha puesto sus leyes. Entonces, fue grande el problema para Abraham, ¿no? Algo que nos parece contradictorio a nosotros también. ¿Cómo podía Dios decirle a Abraham, sacrifíqueme su hijo? El hijo de la promesa. Pero eso había que entenderlo de acuerdo al propósito de Dios. Y Abraham obedeció. Él no se puso a pensarlo, ¿no? Sino que una vez entendió todo, se encaminó. Dice que 3 días de camino. Algunos dicen que el monte que Dios le señaló era Sión, donde ahora es donde se estableció más tarde el lugar santísimo, no sabemos. Pero él llevó a su hijo allá, alistó la leña, tomó el cuchillo para matarlo. Cuando oyó una voz que le dijo, pare ahí. Ahora conozco que tú eres fiel, que tú amas a Dios en primer lugar y que no me rehusaste a tu propio hijo. Eso es una cosa increíble, ¿no? Entonces, Dios aceptó la intención por el acto. Él tuvo su intención y fue suficiente para Dios. Ya Dios se dio cuenta cómo era el corazón de Abraham y le dijo, pare ahí. Entonces la fe nos ayuda a eso.
a entender aquello que todavía desconocemos, que para nosotros es incomprensible, pero que si Dios está ahí, tenemos que creer en eso. Santiago, por ejemplo, dice que las pruebas son una bendición. Miremos a Santiago otra vez. Santiago es el libro que está inmediatamente después de Hebreos, donde estamos, unas 2 hojas adelante. Entonces, Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago 1:12. Santiago era hijo de José y María, aunque a muchos no quieren aceptarlo, ¿no? Primo de Jesús, primo hermano, como dicen, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Santiago? Dijo, bienaventurado. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Muy feliz, muy feliz. Es como si dijera, muy feliz el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí está. Aquí está diciendo que cuando llegan las pruebas, en vez de verlas como un castigo, como una maldición, es mejor darle gracias a Dios porque Dios está permitiendo eso que es tan difícil para nosotros e incomprensible, pero para nuestro bien. Esas son las cosas duras a veces de entender, ¿no? Si Él ve que necesitamos algo que nos conviene, Él en su sabiduría y amor nos envía una prueba. Eso es posible, ¿no? Porque Dios está interesado en que usted crezca. Entonces, si Dios lo está llamando a usted a la salvación y usted ha sentido en su corazón la intención de creer en Cristo y unirse a la iglesia, pero hay cosas, usted en el fondo no es capaz, no arranca, Dios puede permitir algo para traerlo. Una prueba. Y las pruebas a veces son difíciles, ¿no? Porque las pruebas doblegan nuestro egoísmo, nuestro orgullo, doblegan nuestra terquedad y nos hacen entender las cosas. Porque la vida cristiana es un constante aprendizaje. Y Dios permite esas pruebas para que aprendamos a vivir como Él quiere. Entonces, como cristianos debemos ser conscientes que Dios tiene un propósito con nosotros y que todo lo que sucede, así sea difícil como lo son las pruebas, Dios lo está permitiendo para algo bien. Romanos 8:28. Leamos lo que ya lo hemos visto muchas veces, Romanos 8:28. Un versículo que es muy conocido, muchos lo leen. Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? El verdadero convertido a Cristo, el verdadero cristiano. Aunque no es perfecto, él ama a Dios. Dios es primero. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas que me suceden, aun las dificultades malas o buenas, sirven para el propósito que Dios tiene para mi vida. Es lo que está diciendo aquí el versículo, la palabra de Dios. Entonces, cuando tenemos fe en eso y entendemos que la sabiduría de Dios es justa, que Dios es verdadero, que Él es fiel, las podemos enfrentar las pruebas, como hizo Abraham, ¿no? Él se convenció de que Dios era Dios, que Dios es soberano, que Dios es el dueño de la vida, infinitamente sabio, solo amor, todopoderoso. Y él dijo a lo mejor, ¿cómo no voy yo a confiar en un Dios así? Yo lo sigo. Él verá cómo soluciona sus asuntos. El tema es que Él me lo ha prometido. Y tenemos muchas promesas en la Biblia. Y un último punto, hermano.
La fe nos ayuda también a confiar en la fidelidad de Dios. Miremos otra vez Hebreos, capítulo 11. En capítulo 11 volvamos a leer el versículo 17, pero ahora con el 18. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. O sea, iba a sacrificar a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, el único hijo. Quiere decir unigénito. 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Claro, Isaac prácticamente era muerto ya le iba a clavar, ya lo iba a degollar. Dios le dijo, quieto ahí. En un sentido figurado lo recibió de la muerte a la vida. ¿No es cierto? Esas son las cosas de Dios, tan difíciles a veces. Entonces, Abraham fue fiel a Dios en medio de las pruebas. Tuvo muchas pruebas, no solo esta, muchas dificultades. Pero todo era para que Dios lo ayudara a madurar, a crecer, a ser mejor, a prepararlo. Y es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. A medida que superamos las pruebas, crecemos, nos fortalecemos, Dios nos madura para enfrentar las tareas más difíciles y nos fortalece en la fe. Así hizo con Abraham. Y también porque Dios es perfectamente justo. Nosotros hay cosas que no entendemos a veces, ¿no? Cuando nos ponemos a razonar, ¿no? Abraham no tenía ninguna razón para hacer eso, según las cosas como él las veía. Había recibido las promesas y ahora Dios lo manda que le ofrezca el hijo en sacrificio. Esa fe de Abraham entonces fue probada como por fuego. El único hijo, el tenido en la vejez, ahora tenía que sacrificarlo a Dios. Eso fue una prueba terrible. Pero él obedeció por la fe. ¿Qué dice ahora el versículo 19? Ya lo leímos. Dijo, bueno, si Dios me dijo eso, Él sabrá cómo lo hará. Yo lo voy a degollar. Dios sabrá. Tremendo. Nosotros hoy somos probados de la misma manera. Dios nos llama a obedecer y a hacer cosas a veces que nosotros no queremos. Por ejemplo, Dios manda a todas las personas que se arrepientan de sus pecados. Algo que uno no quiere, porque nosotros a veces amamos nuestro pecado. Hay gente que ama la mentira, ama el adulterio, ama el dinero, ama tantas cosas. Dios le pide que abandone eso y porque primero está Él. Primero Él. Y el Señor dijo, si me aman, guarden mis mandamientos, dijo Jesús, el Mateo. Y eso a veces significa sacrificio. Como el joven rico, tiene que dejar la codicia, dejar su pecado, cual el que sea, la mentira, el orgullo, el adulterio, el trago, lo que sea. Debe dejar todo aquello que le gusta porque es pecado y Dios manda que lo deje. Es así. Y Dios a veces nos quita lo que más amamos. Nos quita aquello en lo que hemos puesto nuestra esperanza. ¿No? Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a renunciar a lo más querido, aún a nuestra propia vida? Los mártires de la fe, ellos, muchos les decían, bueno, ¿usted cree en Cristo o cree en el emperador? Según su respuesta, puede que se salve o puede que no. Si el cristiano decía, no, yo creo en el emperador, no lo mataban. Pero si decía
El César es Cristo. No lo mataban. Pero si él decía, no, yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, a la hoguera, a la candela. Así era en la antigüedad. ¿Qué dice Hechos 20:24? Hechos 20:24. Miren el testimonio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo quiere hacer un viaje a Jerusalén y el Espíritu le dijo, a usted lo van a capturar y lo van a ejecutar. Y mire lo que él dijo, desde el 22 dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Por donde él andaba la gente le decía, a usted lo van a matar. A usted le espera lo peor, le decían al apóstol Pablo, por predicar el Evangelio. Y el 24 es el que nos interesa, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo decía, yo no estimo nada precioso, con tal que cumpla mi tarea. Y es por eso, hermanos, que el Señor nos dice que pongamos en nuestro corazón esa fe y esa fidelidad. Busquemos las cosas del cielo para que cuando vengan las pruebas nosotros estemos preparados. Eso debe ser terrible que Dios le quita a uno un hijo en un accidente, un asesinato. Debe ser terrible eso, hermano. ¿Y qué tal que suceda en la vida nuestra? ¿Cómo manejaremos nosotros eso? Es la gran pregunta. Termino con un versículo. Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12. Con esto terminamos. Dice, amados, es para la iglesia, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Porque la iglesia estaba siendo perseguida y Pedro le está diciendo a la gente de la iglesia, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se les hace raro? Denle la gloria a Dios y gracias, porque los están persiguiendo por una causa justa y gloriosa y grande, por predicar el Evangelio. Entonces, hermano, mire, ninguno de nosotros vamos a entender las pruebas si no tenemos fe en Dios. Si usted no tiene fe en Cristo, va a estar confundido con lo que le sucede. Porque vamos a ser como los inconversos preguntándonos, ¿por qué a mí? Como dicen a veces, ¿no? Es por la fe que podemos entender el proceder de Dios para con nosotros. Proceder que no entendemos y que a veces nos parece desconcertante. Solo la fe en Cristo puede ayudarnos en las situaciones que usted no entiende, que le parecen inexplicables. Pero en medio de todo entendemos que Dios es justo, bueno, misericordioso, confiamos en Él y le obedecemos todo lo que Él manda, porque ya hemos entendido que es para nuestro bien. Entonces, hermano, mire, usted hace las cosas que Dios manda en su palabra, usted obedece sus mandamientos. ¿Por qué lo hace? ¿Por amor a Él o por obligación?
Yo creo que la persona que dice que es por obligación, yo lo hago porque está mal, hermano. Nosotros amamos a Dios es por el amor que le tenemos. ¿Usted está dispuesto a sacrificar su Isaac? Es decir, cualquier cosa que ama, pero que Dios le manda que renuncie por amor a Él. Porque Él está primero, dice la Biblia aquí. Ninguna persona o cosa puede interponerse entre usted y Dios. Él es el más importante. Él es nuestro Dios. Y está primero. Vamos a orar, hermanos. Querido Padre Celestial, queremos ahora darte las gracias, Señor, por este ejemplo bíblico, la fe de Abraham. Tu palabra dice que todos los que tenemos una fe como Él, somos hijos de Él también. Nunca debemos, oh Dios, perder esa fe. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos bajo todas las circunstancias que tengamos que vivir aquí. Pruebas dolorosas, difíciles, la pérdida de seres queridos, la pérdida de quizás los bienes, la pérdida de tantas cosas. Ayúdanos, Señor, a conocerte y a entenderte, porque nada sucede sin tu divina voluntad para con nosotros, que somos tus amados hijos. Muchas gracias, Padre, por ello. Nosotros pedimos como pidió un varón en el Nuevo Testamento: Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.